Pues nos acabamos de encontrar con un lugar que tiene historia para mí. Casa Juana. El día del apagón tan grande que hubo en España, ese día nosotros no encontrábamos dónde comer, para nada. El único lugar que pudimos encontrar para comer fue aquí, Casa Juana. Fue el lugar que nos salvó la vida para almorzar, ya que habíamos salido por la mañana con el objetivo de visitar Montjuic, yo con mi esposa, pero no pudimos llegar porque hubo ese apagón y no funcionaba absolutamente nada. Hola mi gente linda, ¿qué tal están? Espero que estén súper bien. Miren, acabo de salir de aquí, de esta estación del metro, la estación Joanic, aquí en Ciudad de Barcelona. Eso sí, ¿dónde nos encontramos? Nos encontramos en el barrio Vila de Gracia, que pertenece al distrito Gracia. Este distrito fue un pueblo independiente hasta finales del siglo XIX. Hoy en día ya no lo es, lógicamente. Y es un pueblo, o se puede decir ya no es un pueblo, lógicamente, es un barrio totalmente familiar, donde vive la gente común, no es el centro. Así que un poco más de la España real que quiero mostrarles, así que vamos a caminar por sus calles, mostrarles sus negocios, su día a día. Estamos exactamente en la plaza Joanic. En esta plaza Joanic, por lo general, lo que te puedes encontrar son personas simplemente mayores, sentadas conversando, gente con sus perros. En este momento no, porque es muy tempranito, aunque ya pueden ver que por ahí viene un perrito, de lo más gracioso. Pero es algo normal aquí en este parque. Vamos a darle una pequeña, para que vean, con los edificios, con el estilo de arquitectura. De esta manera pueden ver la plaza Joanic. Pero vamos a caminar sin rumbo en este momento. No sé si para abajo, si para arriba, a ver qué encontramos y qué podemos mostrarles de este barrio aquí en la España real y no la que muestran para los turistas. Así que nada, sin más preámbulos comencemos, pero no sin antes decirte que yo soy Isaac Real y el mundo es mi casa. ¡Vamos allá! Y nada, estamos bajando ahora mismo por esta calle. Vamos a ver qué nos encontramos aquí en el barrio Vila de Gracia. Ya podemos ver un supermercado pequeño de la marca Aldi. Nunca he estado dentro de uno de ellos, pero sí he visto que hay bastante. Como siempre, sus cafeterías. Las personas a esta hora, lógicamente, tienden a desayunar muy rápido. En algunos de estos lugares, un cafecito, un croissant o algo bien sencillo, para después irse a trabajar. Nos levantamos bien tempranito para mostrarles cómo es la mañana en un barrio de España, en un barrio de Barcelona, las personas que van a trabajar o los que están simplemente paseando su perrito, como es el caso de esta muchacha. Miren qué bonito. Así que ya saben, vamos a ver qué tal. Bueno, vamos a doblar por aquí. Aquí vemos una perruquería, lo que es una peluquería. Aquí. Esto es para móviles, para enviar dinero, muchas pequeñas tiendecitas. Eso es algo que caracteriza mucho a este barrio. No es de encontrarte grandes supermercados, ni tanto así. Más bien, son muchos negocios locales y pequeños. Aquí tenemos este negocio, viene con la bandera de Argentina y de Uruguay. El Mago Super Boutique. Ustedes saben, con su mate en la mano. Vamos mostrando poco a poco la cara de este barrio, aquí en Barcelona. Seguimos caminando, un centro médico, Travesera. Hay bastantes centros médicos, me he fijado que no es el hecho de que siempre, como en otros países, que por lo general te encuentras más bien policlínicos, clínicas, aunque sean privadas, pero bastante grandes. En este caso no es así. Más bien lo que ves son muchos, bueno, también los hay, lógicamente, pero bueno, ves muchas clínicas privadas pequeñas. Lógicamente todas con su licencia y sus permisos respectivos. Los estilos de los edificios son tan cambiantes, este se ve un poco más moderno, a este se ve con un estilo más antiguo, pero en muy buen estado, evidentemente después de una reparación. Miren quién viene por ahí, un salchichita. Miren qué bonito. Seguimos por aquí a ver qué podemos encontrar. Tapas Bar. Eso sí, al ser tan temprano hay muchos negocios que no están abiertos. Hay negocios que abren a partir de las 10, las 11 de la mañana.
sobre todo estilo así como bares que están más destinados a cervezas y a chupitos y a tragos. Lo que vas a ver más abierto son los lugares que venden croissant, café o cosas así porque son para desayunar. Y las personas quieren desayunar antes de irse para el trabajo, el que no desayuna en la casa. Mira aquí, esto es como un lugar de lavar, una lavandería para lavar tu ropa. Clarel, ¿esto qué es? Esto viene siendo como una tienda de cosméticos o cosas para la limpieza, no lo había visto nunca. Seguimos mirando. Casa Zombie. Parece ser una tienda que vende cosas para el hogar. Vamos hasta aquí. Bueno, vamos a cruzar del lado de acá. A ver con qué nos encontramos. Pues nos acabamos de encontrar con un lugar que tiene historia para mí. Casa Juana. Este lugar que ven aquí, que tiene historia para mí, les voy a contar por qué. El día del apagón tan grande que hubo en España, ese día nosotros no encontrábamos dónde comer, para nada. El único lugar que pudimos encontrar para comer fue aquí, Casa Juana. Fue el lugar que nos salvó la vida para almorzar, ya que habíamos salido por la mañana con el objetivo de visitar Montjuic, yo con mi esposa, pero no pudimos llegar porque hubo ese apagón y no funcionaba absolutamente nada. Entonces, debido a eso, tuvimos que encontrar algún lugar y todo estaba cerrado. Los supermercados, las cafeterías, los negocios, nadie trabajaba prácticamente. No sabíamos qué íbamos a hacer y teníamos hambre. Y de tanto caminar y caminar, dimos con este negocio que estaba abierto, Casa Juana, ya que debido a, como ustedes vieron, está lleno de cristales, este negocio entraba la luz perfectamente y no se vería todo oscuro como otros negocios. Y eso les dio la posibilidad de seguir trabajando. Lógicamente parece que ellos tenían gas sin problema. Un momento les sigo contando, esto es otro negocio, un supermercado bastante famoso, se llama Alcampo. Hace unos años, la primera vez que vine a Barcelona, estuve en uno muy grande que hay aquí, que es gigantesco, pero bueno, también hay algunos así como este pequeños que puedes encontrar durante la ciudad. Siguiendo con el tema de Casa Juana, pues ese día logramos entrar ahí y logramos almorzar. Muy sabroso que estuvo la comida, unas lentejas, un filete de cerdo, bueno, estaba muy rico. Casa Juana. Deja que ahora mi esposa vea el video, que sin quererlo acabo de pasar por al lado de Casa Juana sin siquiera saber, porque realmente yo no sabía cómo volver a encontrar el lugar. Bueno, imaginaba que si lo buscaba en Google lo encontraría, pero solamente así yo no sabía. Y ahora caminando y filmando, sin querer, como que no quiere las cosas, le pasé por al lado. Pues bueno, estamos bajando. Como le dije, yo camino sin rumbo, entonces espero no perderme, o sea, no irme muy lejos del barrio. Cuando ven a ver, estoy pasando ya de un barrio a otro, pero bueno, vamos a ver, vamos a volar por aquí. Quizás volvemos a subir, pero desde otra calle, para estar más en la zona centrada de este barrio Vila de Gracia. Esta es una tienda que vende evidentemente cosas para el baño, cerámica y ese estilo. Vamos a ver por aquí. Miren qué curioso, ustedes ven estos autos que están prácticamente en el medio de la calle, ahí están parqueados, no es que estén andando. No entiendo, debe ser que este espacio más pequeño quizás sea para motos o para bicicletas, pienso yo. Y aquí están parqueados ellos y los autos que van por esta calle solamente van del lado de allá. Eso significa que esta calle solamente tiene un tránsito hacia allá, una sola vía. Por otro lado, un negocio. Ah, miren esto. Viajes Apolo, como una agencia de viajes. Me imagino puedes reservar tus viajes, tus pasajes a distintos lugares. Barcelona tiene esa característica, se lo dije en otros videos, pero donde quiera vas a encontrar un negocio, donde quiera vas a encontrar algo bien pequeñito muchas veces, pero es un negocio particular, todo. Cosmos Tattoo.
En Barcelona lo que más hay es tatuajes. De hecho, hay un maestro de tatuajes que vive en Kazajistán. Se llama Besarion. Nadie me paga por esta reclama, o sea, por esta propaganda no me paga nadie. La digo simplemente porque conozco de la calidad de su trabajo. Este hombre es tan bueno haciendo tatuajes que incluso de aquí de España personas van a Kazajistán a tatuarse con él, porque es un hombre, es legendario en el mundo del tatuaje. Besarion. Si a alguien le interesa ver su trabajo, pueden buscarlo en Instagram. Incluso tengo un amigo aquí que fue para hacerse un tatuaje con él, que está súper encantado. Y a él lo visitan de todas partes del mundo, incluso de Estados Unidos, de muchos lugares van a hacerse ese tatuaje con él. No, cualquier tatuaje. Los precios no los conozco, pero con toda esta información que les doy, imagino que estoy casi seguro que no deben ser económicos. Pero a la vez, quizás sea bastante asequible para las personas que vienen de otro país, porque el coste de vida de Kazajistán es inferior al de Europa, inferior al de Estados Unidos. Aunque últimamente ha subido bastante el precio de las cosas, quizás ya se pueda comparar con el coste de vida de algunos países europeos. Pues por aquí seguimos. Este edificio grande que hace esquina, no sé qué será. Vamos a ver si puedo determinar qué es. Dice Clareta. No sé. No sé de qué se trata, sinceramente. Y hay una iglesia allá. Déjame cruzar por aquí a ver si puedo mostrar más de cerca. Es interesante ver las iglesias que se pueden encontrar en los barrios y no solamente las grandes que están en el centro. Vamos a ver qué tal. Vamos por aquí. Esto aquí es un banco muy popular aquí en España, CaixaBank. De hecho, hace poco tuve que hacer un trámite y lo hice en este banco, no en esta filial específicamente, en otra dirección, pero sí en este banco. Pues miren aquí, esta iglesia está bien bonita el estilo de construcción y todo. Este edificio de aquí no tengo la menor idea, pero no sé por qué me da la impresión como si fuera una escuela. Pero bueno, vamos a ver ahora, cuando nos acerquemos, de qué se trata. Tenemos aquí esta cafetería, Santa Gloria. Ven aquí como tienen sus sándwiches y sus desayunos en oferta. Pues aquí está la iglesia. Vamos a mostrársela desde el mismo frente para que vean qué bonito está el diseño y el estilo. Yo soy fanático de esto. No habrán personas que pensarán que eso es aburrido, no les gusta este tipo de contenido, pero es que a mí me encanta la arquitectura y sobre todo la antigua. Está precioso. Está cerrada, lo que parece, pero se ve muy bonita. Ojalá estuviera abierta y pudiéramos mostrarla desde adentro. Pero bueno, dice algo de Fantasma de la Ópera, 1 de febrero. Yo creo que Teatro Tivoli, pero bueno, esto no es un teatro, creo que esta es la iglesia. A lo mejor está junto con el teatro, bueno, no sé. Y aquí esta callecita, toda empedrada, de adoquines, hasta el final. Vamos a ver si podemos cruzar, pero bueno, voy a ir hasta la esquina porque si cruzo por aquí, corro ese riesgo de que me pase por encima un auto a gran velocidad. Miren aquí más de la propaganda del teatro, el Fantasma de la Ópera. Eso es otra cosa que me gusta mucho de aquí de Barcelona. Es una ciudad multicultural y la cultura aquí es algo imprescindible. Donde quiera encuentras teatro, bailes, expresiones artísticas. Y eso está espectacular. Bueno, estamos aquí esperando a que pongan la verde. Miren aquí, parece que ya la van a poner. Todavía no la han puesto. Ah, ya, cambió. ¿Será que este es el teatro? Pero no creo. Vamos a ver qué tal. Tiene toda la pinta de ser una escuela. Pues mire, sí, muchos niños en las fotos, estilo. Me parece que esto es una escuela.
de algo. American High School, Authorized School, Dual Diploma. Es decir, que es una escuela americana con su sede aquí en Barcelona. Es decir, que es una escuela importante y lógicamente estoy casi convencido, sin saberlo, que debe ser bien costosa. Debe ser una escuela bien costosa. Pero lógicamente debe ser una escuela con mucho nivel. Miren aquí cómo vienen niños y entran por al lado, así que sí, son los estudiantes de esta escuela. Vamos a cruzar, a ver si llegamos a otra parte de aquí de la ciudad. No quiero filmar mucho a los niños porque sabemos que hay personas que no les gusta que filmen a los niños, o cuando salen niños en videos, quizás YouTube podría no gustarle y ese tipo de cosas, a pesar de que no hay ningún tipo de mala intención, pero bueno, ustedes saben cómo funcionan las redes sociales. Pues seguimos, miren aquí, estos edificios, estos balcones. Me gusta mucho de que no es como sucede, por ejemplo, en Cuba, en otros lugares, que cuando ves un edificio, casi todos los que están cerca tienen el mismo estilo de construcción, pero aquí no. Aquí puedes ver un edificio de una manera y al lado otro y al lado otro más que son totalmente diferentes. Me gusta mucho eso, me llama la atención. Miren aquí, escuela de música. Dice escuela de música, lógicamente, imagino que está en catalán. Generalitat de Cataluña, Departamento de Enseñamiento, de enseñanza. Piano, guitarra, flauta, violín, saxofón, clarinete, canto coral. Pues aquí está, una escuela de música. Y por lo que veo, dice aquí American High School. O sea que todavía esto debe pertenecer a esta escuela americana. Miren ustedes, también un cartel de la UNESCO. O sea, es una escuela evidentemente de nivel. Miren este cartel incluso que dice Cambridge University Press. O sea, es una escuela de prestigio, evidentemente. Vamos a continuar. A ver. San Josep Teresianos. Pues mire, qué bien está eso. De la acera enfrente tenemos a la Guardia Civil. Este edificio es el edificio de la Guardia Civil. Y este sigue siendo el edificio de la escuela, me parece. Sí, horario infantil. Escuela de talentos. Pues muy bien, eso está muy bien, me gusta. Que se incentive la cultura y sobre todo la música. Estudio de cocina, Santos. Miren qué interesante. Lo había visto en internet, pero nunca lo había visto en persona. Esto es como un estudio para aprender a cocinar. ¡Wow! ¿Ven lo que les digo? Que se encuentra cada cosa. Por lo menos a mí me impresiona. A lo mejor personas están acostumbradas a ver este tipo de cosas. Pero para mí, que soy cubano y que vivo en Kazajistán, no estoy muy acostumbrado a este tipo de negocios. Esto viene siendo otra clínica, osteopatía, pediatría, fisioterapia, nutrición. ¿Ven? Y es un negocio pequeño, en la parte de abajo de un edificio, y ahí tienen su pequeño negocio. Pues nada, interesante. Seguimos por aquí, nacido por aquí, para no chocar con nadie. Vamos a ver qué tal. Me parece que por aquí estuve ya. Estoy dando un poco mi vuelta, sí, efectivamente, por aquí estuve. Pero ahora lo que voy a hacer es que cuando llegue a la plaza, en vez de doblar hacia abajo como hice, voy a doblar hacia arriba a ver qué nos encontramos del lado de allá. Pasando por aquí, hoy es el día de encontrarme lugares sin tener yo plan. Exactamente en esta dirección, en esta tienda que ven aquí que se llama Próspero, era donde estaba la escuela de idiomas para hacer el examen de la nacionalidad. El día que me enviaron aquí por error, y cuando llego me encuentro con una tienda de ropa, me quedé loco. Y una señora que salía de aquí me dice, no, es que hace ya varios meses, casi un año, que la escuela que estaba aquí la quitaron. El local lo entregaron y hicieron esta tienda. A mí me mandaron hasta aquí y realmente perdí ese día la posibilidad de hacer el examen, porque cuando regresé y encontré la escuela que de verdad me tocaba,
ya era muy tarde y no me dejaron entrar. Les voy a estar dejando por aquí arriba el enlace al video donde explico todo lo que me sucedió al respecto. Fue algo catastrófico, pero bueno, gracias a Dios ya estoy a punto de volver a hacer el examen. Todo va a salir bien con el apoyo de Dios. Y lo repito, el tiempo de Dios es perfecto, sus planes también, así que por algo sucedió. Aquí estoy subiendo, veo que sigue siendo más lomita, así que nada, voy a cruzar por aquí. A ver qué tal, qué nos seguimos encontrando aquí en este barrio. Miren aquí, pequeño negocio local, café y pasta, café y bocadillo, y bueno, de todo. Vamos a ver si pasando al lado de allá encontramos algunas otras cosas interesantes que se pueden ver aquí en este barrio Vila de Gracia, en el distrito Gracia. Miren estos buses pequeñitos, son bien pequeñitos, pero funcionales en la ciudad. Miren estos cambios de colores, de estilos en las construcciones. Servicios inmobiliarios, venta, alquiler de casas. Y esto aquí lógicamente parece ser otra escuela. Me doy cuenta por la bulla que se escuchan los niños y bueno, por las cosas que tienen así, los dibujos y las cosas. Vamos a ver qué más. Grafitis, algo muy normal en la ciudad de Barcelona. Más por aquí. Aquí te dejan filmar prácticamente en cualquier lugar, algo muy bueno, ya que en Kazajistán es bastante complicado. Hay muchos lugares que no te permiten entrar con la cámara, donde quiera te pueden regañar, llamarte la atención. Y uno realmente no le gusta eso, ¿no? Y por eso yo pruebo siempre tener mucho cuidado. Aquí incluso, cuando empecé a hacer mis videos, al principio tenía un poco de cuidado porque pensaba que me iba a pasar lo mismo. Quizás estaba ya acostumbrado a eso. Sin embargo, aquí es todo lo contrario. Aquí te dejan filmar donde quieras, te encuentras personas que quizás no quieren salir en el video, pero más bien no son los lugares ni los negocios, son personas por la calle y tampoco es tanto, pero podría pasar. Ahorita mismo cuando le estaba mostrando Casa Juana, el lugar donde comimos el día del apagón, en este momento pues un hombre pasó y me hizo así con la mano, quería moverse, no quería salir en el video. Ahora que le comento lo de Casa Juana, también por aquí les voy a estar dejando el enlace a ese video para que lo vean todo lo que sucedió. Pero bueno, seguimos caminando, seguimos en este transcurso, en este barrio. Me parece que me estoy saliendo ya del barrio. Debo estar ya en la periferia para entrar en otro barrio porque es que he caminado bastante. Vamos a ver qué tal. Pues nada, les he mostrado todo, mucho en el día de hoy de este barrio Vila de Gracia en el distrito Gracia. Así que creo que el video ha llegado a su final, no sin antes mostrarles esta carnicería llena de jamón y de todo. Miren qué lindo. Me encanta el jamón. Pero bueno, sigo con la despedida. Si te gustó el video, apóyame con un grandísimo like, suscríbete al canal, dale a la campanita para recibir las notificaciones y déjame en los comentarios tus opiniones y si te ha gustado este barrio aquí en Barcelona. Déjame sentarme para terminar tranquilamente. Nos vemos en un próximo video. Eso sí, por aquí o por aquí te voy a estar dejando el último video que subí. Si te sigue interesando este tema de Barcelona, te va a gustar mucho, ya que este video se trata específicamente del barrio gótico. Sus callejuelas, su estilo antiguo, te va a encantar. Así que nada, corre a verlo y nos vemos en un próximo video. Te quiero mucho, mi querido nómada de corazón. Chao.